Vamos a hablar de nutrición y desarrollo infantil, dos conceptos, que hoy en día surgen como muy interesantes porque estamos en una sociedad que se mentaliza mucho y se ocupa mucho de aquello que comemos y de aquello que nos nutre, y al mismo tiempo está muy sensibilizada con todo el tema de la infancia. Yo me dedico a trabajar con niños pequeños, soy especialista en educación infantil y especialista en pedagogía terapéutica. También soy pedagogo y máster en investigación. Eso me ha permitido poder acceder a fuentes, universidades, revistas, fuentes que tienen información muy fiable, información que nos puede servir para conocer conceptos que nos vienen muy bien a la hora de recomendar y de utilizar estos productos que tenemos en nuestro proyecto, y al mismo tiempo conocer también en este taller qué productos estarían asociados con cada uno de esos conceptos. Vamos a comenzar hablando de nutrición y alimentación, es decir, son conceptos que no son lo mismo. Alimentarse es la ingesta de comida. Cuando alguien come algo, eso sería alimentarse, ¿vale? El tema es si luego esos alimentos que nosotros tomamos tienen o no tienen los nutrientes que estábamos buscando cuando tomábamos esos alimentos. Es decir, existe un estudio desde hace tiempo ya que conocemos que habla de, en Suiza, de entre el año 85 y el año 96, se hizo un estudio con los nutrientes que tenían cada uno de los alimentos que podemos ver aquí y más que hay en un cuadro que les vamos a presentar ahora, y se midió la cantidad de esos nutrientes en los alimentos. Se hicieron posteriores medidas, hasta 3, y se fue viendo cómo la cantidad de nutrientes iba bajando de una forma alarmante en estos alimentos, de forma que el alimento seguía siendo el mismo, pero los nutrientes que tenía no lo son. Por eso decíamos que alimentación y nutrición no es lo mismo. Si tú tienes la posibilidad de acceder a pollo de corral, de acceder a carne criada en casa, si tienes un huerto, etcétera, etcétera, y tienes la forma de asegurar que la tierra de ese huerto se vaya renovando, pues tú tienes la posibilidad de que alimentación y nutrición se parezcan lo máximo posible. En el caso de las personas que vivimos en ciudades, que vivimos de una forma, pues podemos decir, más acelerada, como se vive hoy en día, es bastante difícil que los alimentos del supermercado tengan los nutrientes que uno espera que debieran tener. Con lo cual, ese concepto de suplementación se va introduciendo en la sociedad moderna, por decir de alguna manera, hasta el punto de que hoy en día algunos la consideran imprescindible. En cualquier caso, es una opción personal en la que cada uno decide si quiere o no quiere suplementarse en función de la alimentación que lleva, y como digo, es una opción plenamente personal. Os vamos a pasar también este cuadro. Está relacionado con el estudio que hemos visto antes, es el mismo estudio, pero aquí tenéis los datos concretos, de ver cómo hay alimentos que han bajado en esos años un 87% su cantidad de nutrientes, un 79%. O sea, son datos, por ejemplo, en la fresa, la vitamina C que tenían las fresas que se estudiaron en el año 85, bajan un 87% esa cantidad de vitamina C. Es decir, prácticamente desaparece esa vitamina C. Si uno compra estas fresas creyendo que su aporte de vitamina C, el valor mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, lo va a conseguir, pues evidentemente necesitaría mucha más cantidad de fresas o simplemente no lo va a poder conseguir. Aparte de estos alimentos, aparte de estos elementos que llamamos primordiales, el calcio, el magnesio, lo que oímos siempre en este estudio, hay unos oligoelementos o elementos que están presentes en una pequeñísima cantidad en el cuerpo humano, pero también son muy importantes y tienen que estar porque hacen funciones esenciales. Por ejemplo, el vanadio está relacionado con los lípidos y el colesterol, el azufre está relacionado con la función hepática del hígado, con la piel, con las articulaciones. La plata es muy importante porque tiene una función antivírica y fungicida. El germanio trabaja en el tema de la circulación y el litio trabaja en el estado de ánimo. Hay una anécdota que es cuando una persona suelta lágrimas, elimina exceso de litio. Por eso muchas veces hay gente que se encuentra eh, estresada o se encuentra triste de alguna manera y se provoca llanto, cuando realmente no tiene una causa, como si dijéramos social, ¿no? No le ha pasado nada que realmente le lleve ahí, pero es su cuerpo que tiene la necesidad de expulsar ese litio sobrante a través de las lágrimas. Eso es una autorregulación bueno, del estado de ánimo junto con el estado físico y todo lo que conocemos como psicosomática o fisiopsicología, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de los temas de los multivitamínicos. Como sabéis, nosotros tenemos un multivitamínico masticable, específico para niños, con un sabor a fruta, con unas características que están más pensadas para los niños, la gente mayor y las personas con problemas de deglución, es decir, las personas que no pueden tragar una pastilla entera y que necesitan masticarla.
Pero también tenemos este doble X que, como anécdota, es el único multivitamínico del mundo que tiene fitonutrientes. Es decir, tiene vitaminas, tiene minerales y también tiene lo que serían los antioxidantes de las plantas. Es antioxidantes muy potentes de los que vamos a hablar ahora también. Según un estudio realizado en Estados Unidos, un 81% de los profesionales de la salud toman suplementos de vitaminas y minerales. En España, evidentemente, este dato no es así porque sabemos que cuando hablamos con médicos, o hablamos con enfermeras o con gente del mundo de la salud, muchas veces el discurso que ha calado en la sociedad mucho aquí es que una buena alimentación te asegura una buena nutrición. Bueno, podemos ver que en otros países van simplemente en otra línea. Tienen una concepción mucho más avanzada de lo que sea suplementación y, como veis, un 81% de los profesionales de la salud toman suplementos de vitaminas y minerales en Estados Unidos. En 2002 se publica una síntesis de todos los estudios que se habían hecho sobre multivitaminas y se concluye que todos los adultos deberían tomarlas diariamente, porque previene enfermedades como el cáncer, los problemas cardiovasculares y la osteoporosis. Hablamos de prevención siempre, nunca hablamos de curación. Hablamos de estudios donde se afirma que la ingesta de este tipo de multivitaminas, multiminerales, previene, se actúa como preventor en enfermedades de este tipo. El mayor especialista de nutrición del mundo, el profesor Walter Willett, que es de la Escuela de Nutrición de Harvard, como ya hemos dicho otras veces, la universidad que siempre está en el número 1, número 2, número 3 del ranking, suele estar ahí con Harvard, con Oxford, con Stanford, con Cambridge, son las universidades punteras del mundo. Este señor es el director del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Este señor dice que en la pirámide alimentaria, que lo vamos a enseñar aquí, es un concepto que en los colegios trabajamos mucho con los niños, qué alimentos debemos tomar más veces, qué alimentos debemos tomar menos veces. Él afirma que debería incluirse para estar completa y optimizar la salud la ingesta diaria de multivitaminas, que en esta pirámide deberían estar incluidos ya los suplementos y de hecho si buscáis en internet vais a encontrar pirámides que ya los llevan incluidos en la base la suplementación en vitaminas y minerales. Un estudio de esta Escuela de Medicina de Harvard, con 14.000 personas y durante 14 años, encuentra una reducción del 8% en el riesgo de aparición de enfermedades relacionadas con el cáncer. Este fue uno de los primeros datos que yo conocí en este proyecto y realmente me sirvió, me basta. Antecedentes de cáncer en mi familia y la información de la mejor universidad del mundo diciéndome que se reduce el 8% el riesgo de aparición de enfermedades relacionadas con el cáncer, pues para mí, evidentemente, es una información que era muy válida. Y fue lo que me puso a tomar complementos vitamínicos en mi persona, es decir, a utilizarlos. Esto se deduce de un metaanálisis. Como sabéis, un metaanálisis es una revisión de todo lo que se ha escrito hasta el momento sobre ese tema. Cuando una persona quiere investigar un tema en concreto, lo primero que tiene que hacer es saber si ese tema ya ha sido investigado, más que nada por un tema incluso de plagio, ¿no? Que no te puedan acusar de plagio. Tú tienes que revisar todo lo que se ha investigado sobre ese tema y luego puedes hacer una investigación que aporte un conocimiento nuevo a la comunidad científica o que rebata o reafirme algo que ya existe, pero tienes que decirlo que ya existe, ¿no? Eso se llama un metaanálisis. Bueno, pues haciendo un metaanálisis sobre esta revisión, sobre todo lo escrito entre 1966 y 2002, se llega a la conclusión de que se disminuye un 8% el riesgo de aparición de enfermedades relacionadas con el cáncer. Además, otro metaanálisis que estudia 7 estudios epidemiológicos determinan que durante el embarazo, o sea, es decir, incluso antes del nacimiento, durante el embarazo está asociado con menor riesgo en el futuro de tumores cerebrales, tumor del sistema nervioso simpático y leucemia infantil. 2007 se determina, los autores de este estudio, que durante el embarazo baja el riesgo de que ese feto tenga o desarrolle tumores cerebrales, tumores del sistema nervioso simpático y leucemia infantil. En la edad escolar, es decir, cuando ya ha nacido el niño y también en los primeros años de vida, la ingesta de multivitaminas se encuentra que puede disminuir las alergias durante la edad escolar y mejorar su cociente intelectual. Este es un concepto muy interesante porque hasta hace relativamente poco en los estudios acerca de educación, psicología, se hablaba de que el cociente intelectual no se podía alterar. Era algo lo que la persona nacía y eso era un valor que siempre iba a ser el mismo. Si alguien tenía un CI de 120, lo iba a tener toda su vida y eso no se podía mejorar. Bueno, pues se encuentra en estudios cada vez más, se encuentra que ese cociente intelectual sí puede mejorarse. Es decir,
la forma en que se manifiesta ese cociente intelectual a través de la memoria, a través de la atención, a través de la resolución de problemas, a través de la ejecución de habilidades básicas, que es lo que la forma de medirlo en un test, sí que se puede mejorar. Y aquí encontramos, por ejemplo, con la ingesta de multivitaminas. Cambiamos de tema y hablamos, por ejemplo, del desayuno, la importancia del desayuno. Yo sé que para nosotros que tenemos una vida estructurada, que tenemos una vida, entre comillas, permitidme que lo diga normal, quizá nos cuesta entender que haya gente que no desayuna por sistema. Bueno, nosotros trabajamos con niños de entornos sociales medio-bajos y os puedo asegurar que son muchísimos más de los que creéis, niños que aparecen sin desayunar en el colegio a diario bueno, es un problema social, ¿no? Es un problema que produce, tenemos casos de desmayos incluso, o sea, tenemos que estar muy atentos a ese tema porque se nos pasa desapercibido muchas veces y hay muchos niños, muchísimos niños que vienen sin desayunar al colegio. Las pruebas de que el desayuno puede animar el funcionamiento del cerebro, el aprendizaje, la memoria, el rendimiento académico y aumentar el bienestar emocional y psicológico en general son muchas, ¿no? Se han hecho varios estudios sobre este tema. Puede ser que no afecte a la inteligencia básica, es decir, incluso teniendo en cuenta, para no entrar en conflicto con la gente que decía o dice que el CI no puede variar, vale, es posible que no varíe el CI, pero sí la forma como esa inteligencia se expresa, es lo que decía. Puedes puntuar mejor en atención, puntuar mejor en memoria, puntuar mejor en resolución de problemas y el resultado que obtienes académico mejora. Mira qué curioso, en la Escuela Médica de Harvard dicen cuando los niños que raras veces tomaban el desayuno empezaban a hacerlo de forma continuada, sus notas en matemáticas aumentaban en 1 punto por término medio. En otros estudios se habla incluso de un aumento del 40% en la puntuación académica. Tenemos una tendencia hoy en día en la sociedad esta más moderna, ¿no? Hay una especie de batalla contra el azúcar bueno, en realidad es una batalla legítima en el sentido de que hay azúcares que son peligrosos, hay azúcares que pueden provocar picos de glucemia muy altos, que pueden provocar obesidad, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que estar muy, muy atentos es al tipo de azúcar. Cuando hablamos de la dieta de los niños, porque también se está empezando a no dar ningún tipo de azúcar, de hidrato de carbono a los niños, pero hay que tener en cuenta que algunos hidratos de carbono son peligrosos, pero otros no. Otros nutren el cerebro, pero no alteran los niveles de glucosa o insulina en sangre. ¿Vale? Aquí tenemos que introducir un concepto que sería el concepto del índice glucémico. El índice glucémico de los alimentos es la velocidad con la que esos alimentos meten sangre meten azúcar en la sangre, la forma en que se absorbe ese azúcar y por tanto si se absorbe de forma rápida, tiene un índice glucémico alto, lo que hace es que la sangre rápidamente al llenarse de glucosa tiene que provocar picos de insulina y esos picos de insulina son los que está demostrado que provocan la obesidad. El cuerpo humano tiene la capacidad de convertir azúcar en grasa, porque evidentemente nosotros no podemos acumular el azúcar, el excedente, en el Michelin, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que sí que el cuerpo lo transforma en grasa y lo pasa a la reserva, de alguna manera. Produce somnolencia. Cada vez que comemos algo que tenemos un índice glucémico alto, nos produce esa somnolencia típica de la siesta española, por decirlo de alguna manera. Si os dais cuenta y lo observáis durante unos días, cuando comáis mucho hidrato de carbono, arroz, pasta, pan, vais a notar que tenéis más sueño después de comer. El cuerpo humano provoca esa somnolencia para poder trabajar mejor y luego para evitarte un coma glucémico lo que hace es que coges exceso de azúcar y lo transforma en grasa y lo guarda en las reservas. La única hormona que produce obesidad o que produce engordar en el cuerpo humano es la insulina. Si tú controlas el nivel de insulina estable en el cuerpo humano, tú no puedes engordar. Eso quiere decir que tienes que mirar bien el índice glucémico de los alimentos y tener siempre alimentos que se absorban de forma lenta y moderada y que se absorban de forma baja, es decir, poco a poco, que no provoquen picos de glucemia y por tanto, como consecuencia, picos de insulina. Aquí tenéis como referencia una tabla del índice glucémico de algunos alimentos. Se toma como referencia el pan blanco, que se le da un valor 100, y fijaos, incluso los que tienen nivel índice glucémico alto, muchos no llegan ni al 100. Es decir, el pan blanco es como si dijéramos, bueno, nivel de índice glucémico altísimo, por encima del alto incluso. Las patatas fritas también, las patatas al horno, todo eso tiene índice glucémico muy alto. Pero aquí tenéis ideas para poder elaborar una dieta con alimentos que tienen índice glucémico bajo y medio. Sobre la obesidad infantil, como decimos, incluso en Estados Unidos y
está catalogado como pandemia, la Organización Mundial de la Salud lanza unos consejos para que podamos regular un poco esta obesidad infantil en nuestra familia, ¿no? En nuestros niños más allegados o las personas que queramos recomendar. Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, reducir la ingesta total de grasas y sustituir las saturadas por las insaturadas, reducir la ingesta de azúcares y elegir bien el tipo de hidrato y el tipo de azúcar, mantener la actividad física. Se habla de 60 minutos al día, de intensidad moderada, para que los niños puedan controlar esta obesidad infantil. Ya ha entrado en el concepto de frutas y vegetales, si os dais cuenta, incluso recomendado por la OMS. Bueno, nosotros vamos a añadir también que lo que tenemos que conocer bien en cada fruta y en cada verdura es una medida que se llama ORAC, que es la capacidad de absorción del radical de oxígeno, es decir, lo antioxidante que es esa fruta. Aquí os dejamos una tabla donde vais a ver que, por ejemplo, las bayas de goji o la granada tienen una potencia antioxidante muy alta, otras frutas no la tienen tanto, tienen otras vitaminas, tienen otras propiedades, pero no son ejemplo de antioxidante. Sin embargo, tú tienes que conocer bien todo esto para poder alterarlo en la dieta. Como decimos, la contaminación, el estrés, todo lo que provoca radicales libres, esa contaminación se introduce en nuestro cuerpo y son moléculas muy inestables que lo que están buscando es asociarse con alguna molécula nuestra para poder volver a estabilizarse. Si tú tienes mucho antioxidante en el cuerpo, vitamina C, vitaminas de ese tipo, tú puedes neutralizar esos radicales libres con esa vitamina. Esa vitamina se adhiere al radical libre, lo neutraliza, hace que se vuelva una molécula estable y lo elimina. ¿De acuerdo? Por eso es importante, sobre todo, la vitamina C y las que son muy antioxidantes. Ese concepto es muy, muy interesante. En nuestro concentrado de frutas y vegetales, además de esas propiedades antioxidantes, como podemos ver en algunas, los hemos remarcado en verde para que lo veáis, tenemos otras propiedades que producen estos fitonutrientes, además del antioxidante. Vemos que reduce la incidencia de cáncer de pulmón digestivo, el licopeno, que la luteína protege el tema de la vista, infecciones, metástasis en casos de cáncer, evitar la inflamación, es decir, una serie de propiedades que tienen las frutas y los vegetales, además de la propiedad antioxidante que es fundamental. Pasamos a hablar del omega 3 en los niños. Se ha demostrado que reduce al 50% el riesgo de infarto en las personas de mediana edad, incluso adultas, y en los niños, aparte de mantener sanas las arterias y venas, mejora la capacidad de aprendizaje. ¿Vale? Esta es la que resaltamos en cuanto al tema de los niños. Tenemos para adultos evitar ruido en articulaciones, antiinflamatorio, todo lo que tiene que ver con el aparato osteomuscular, artrosis, artritis, reuma, pero vemos que en los niños mejora la capacidad de aprendizaje. En todas las personas, pero es fundamental para los niños. Como sabéis, tenemos un omega 3 específico para niños, con unas propiedades diferentes, un poco diferentes a las que tiene el de adultos, pero que puedes observar en nuestra página web, en nuestro manual, la diferencia que existe entre uno y otro. Vamos a quedarnos con que es una capacidad de aprendizaje que mejora en los niños. El omega 3 es una grasa, y es una grasa del cerebro. El cerebro está compuesto en un 60% por grasa. Y en esas grasas se pueden catalogar, sabéis que es una palabra que no me gusta utilizar, mala o bueno, pero bueno, grasas que producen un resultado más beneficioso, que producen un resultado más buscado de alguna manera, y otras grasas que producen otro resultado. El cerebro no sabe de bueno o malo, pero produce otro resultado que no es el que quizá desearíamos, ¿vale? Este equilibrio entre la grasa buena y la grasa mala es el que va a determinar cómo están nuestras células cerebrales. Ahora os muestro un ejemplo. Si hay muchas dendritas, esos bracitos que tiene la neurona para poder comunicarse con otras, si la sinapsis o esa comunicación que se produce entre las neuronas es de calidad o no, cómo es el aprendizaje, cómo es la memoria, cómo es la atención, cómo va a ser los neurotransmisores, ese líquido en el que se produce toda esa reacción química tiene que tener presencia de neurotransmisores y de vitaminas y de minerales para que se pueda producir esa transmisión entre células. Ese líquido puede secarse, puede tener poca calidad. Es decir, el tipo de grasa que nosotros estamos ingiriendo y que configura nuestro cerebro va a influir en todo esto. Tiene muchísima importancia. Fijaos, en la parte izquierda tenéis una neurona sana, por decir de alguna manera. Mirad el músculo que está abajo, está potente, está bien enraizada la neurona en el músculo, tiene unos brazos saludables, y en la parte derecha veis otra, pues que en la membrana exterior de la célula se agarrota, se encoge, las dendritas, esos bracitos que tiene, se atrofian
y el fluido químico donde se producen estas reacciones pierde, se seca, se altera, pierde calidad. Y como resultado la comunicación entre las células falla. Cuando tenemos fallas de memoria, que decimos, pues no me acuerdo de algo, o tenemos un tic en algún momento dado, se están produciendo fallas en la transmisión neuronal entre la neurona, el músculo, el órgano que tiene que responder a esa orden. Entonces todo eso es una pérdida de calidad porque la descomposición de ese fenómeno que se llama descomposición cerebral, aunque suena un poco mal, es debido a la calidad y el equilibrio en las grasas en el cerebro. Grasas buenas, entre comillas, para el cerebro, pues el DHA y el EPA, que están presentes en el omega 3, el ácido linoico, que es como una especie de omega 3 de cadena corta, que luego se va uniendo para formar omega 3 de cadena larga, y las grasas monosaturadas como el aceite de oliva. Es buena para el cerebro porque contiene antioxidantes y mejora la memoria. ¿Qué grasas serían malas o que tienen que contribuir al equilibrio en esa parte menos deseable? La grasa animal saturada, la que procede de la carne, la leche, la mantequilla, el queso. Evidentemente no tenemos que renunciar a ellos, sí que tenemos que controlar su ingesta y que no supere nunca un 10%, por ejemplo, de nuestra dieta. Los aceites vegetales hidrogenados, los ácidos transgrasos o ácidos trans, aceites trans, la sobrecarga de aceites vegetales tipo omega 6. El omega 6 en exceso también es malo para el cerebro. ¿Vale? Nosotros tenemos omega 6 en nuestro proyecto, lo utilizamos fundamentalmente para temas de adelgazamiento, definición muscular, etcétera, etcétera, porque el omega 6 tiene que estar en equilibrio con el omega 3. Este equilibrio, en la dieta paleolítica, en lo que el ser humano se ha creado durante toda la historia, estaba en equilibrio 1-1. Por cada porción de omega 6 había una porción de omega 3 en la dieta. El ser humano accedió a más fuentes de omega 3, sobre todo cuando alcanza la costa africana y empieza a comer marisco, moluscos, etcétera, etcétera. El ser humano tiene mayor ingesta de omega 3, pero también mayor ingesta de omega 6, con lo cual ese equilibrio se fue rompiendo históricamente. El ideal estaría en 4-1 aproximadamente, según las investigaciones, 4 partes de omega 6 por cada parte de omega 3, y en el momento que subamos la ingesta de omega 6 tenemos que suplementarnos con omega 3 o subir la ingesta de omega 3 para mantener ese equilibrio, pero hoy en día fijaos lo que está pasando. En las dietas actuales de las personas que no se cuidan o que no vigilan mucho la dieta, se puede llegar a alcanzar 15 y 20 partes de omega 6 por cada parte de omega 3, con lo cual está totalmente desequilibrada y hoy en día sí que se hace prácticamente imprescindible la suplementación con omega 3. Estos son argumentos que podemos utilizar a la hora de recomendar un omega 3. Como consecuencia, en el problema de la obesidad, hablábamos antes del tema del azúcar, cómo se convierte en azúcar, esta grasa, la presencia abundante de estas grasas malas, por decirlo de alguna manera, o cuando se rompe el equilibrio entre las grasas malas y buenas, se produce un fenómeno que se llama resistencia insulínica. Es decir, la persona desarrolla resistencia a la insulina, con lo cual necesita subir más el pico de insulina para poder reducir la glucosa en sangre. Esta resistencia insulínica antes no se veía. La diabetes de tipo 2 y la resistencia insulínica que siempre precede y acompaña a esta diabetes, antes solo se observaba en mayores de 40 años y raramente en niños. En 1999 ya se está viendo en los estudios que hay un aumento vertiginoso, dice literalmente, o sea, un aumento bastante rápido de resistencia insulínica en niños entre 10 y 17 años. No es todavía diabetes de tipo 2, pero sí es resistencia insulínica que normalmente siempre, como decimos, precede y acompaña a la diabetes. Es decir, son potenciales sujetos que desarrollarán diabetes de tipo 2. Además de que ya se encuentra en niños presente, se observa mucho el aumento de resistencia insulínica. Otras propiedades que tiene el omega 3, fijaos, en un estudio hecho en Harvard se habla de propiedades antidepresivas, antimaníacas y estabilizadoras del estado de ánimo. Se hace ese mismo estudio con otro tipo de aceites que no sea omega 3, por ejemplo con el ácido linoico, aceite de lino, y se encuentra que sí, evidentemente también tiene esas propiedades antidepresivas y estabilizadoras del estado de ánimo, pero en el tema de la propiedad antimaníaca se produce todo lo contrario. A altas dosis algunos pacientes experimentaban episodios maníacos. Por tanto, no todos los aceites tienen la misma calidad ni producen el mismo efecto deseado. En Japón, Hamasaki y su equipo encuentra que si el cerebro está bajo la influencia de aceite de pescado, es decir, cuando se mide la cantidad de nutrientes, ese cerebro está nutrido de omega 3 en unas condiciones normales, se reduce la probabilidad de mostrar conductas agresivas en situaciones de estrés mental.
Imaginaos qué importante es esto en el ámbito educativo. Es decir, cuando hay situaciones de estrés mental, cuando hay situaciones de convivencia social simplemente, la probabilidad de mostrar conductas agresivas se incrementa cuando no hay una nutrición suficiente de aceite de pescado de omega 3 en este caso. Sobre el tema del TDAH, de la hiperactividad, del trastorno de atención, sea con hiperactividad o sin hiperactividad, TDA o TDAH, la dislexia y otros problemas, no voy a entrar en mucho detalle, sí os voy a decir que el debate en la comunidad científica está abierto. Es decir, existen estudios que no encuentran relación directa, existen estudios cuantitativos que miden, como este que tenemos aquí abajo en prensa, que miden 2.000, 2.000 y pico niños y sí encuentran que puede ser eficaz tanto como el medicamento en algunos niños, habría que identificar por qué en algunos niños funciona mejor que otros. El debate está abierto, el debate está en muchos estudios que se hacen de corte cuantitativo, que es cuando se mide un grupo, se hace un grupo de control, se aplica en un sitio, se aplica en el otro, todo eso es cuantitativo. Luego están los cualitativos, que es un poco lo que ha observado la persona, dentro de ellos tenemos el estudio de casos, que es analizar un caso en concreto. Bueno, tienen menos potencia a nivel médico, a nivel investigador, pero también son igualmente válidos. No existe una conclusión científica muy válida que nos pueda llevar a decir, tienes un niño con TDAH, dale omega 3 que se le cure. Es decir, ese tipo de afirmaciones no deberíamos hacerlas con rotundidad. Sí podemos sugerir que existen investigaciones que dicen y, en cualquier caso, que la persona pruebe y observe los resultados. Yo os voy a hablar de uno en concreto que para mí sí que tiene validez en el sentido de que me sirve como experiencia. Una de las personas que tiene un estudio de caso, como decimos, es observar a un sujeto solo, en este caso es su hijo, pero es que ella es la jefa de neuropediatría del Monte Sinaí de Nueva York, es el hospital quizá con más prestigio del mundo. Es decir, esa señora observa en su hijo, cada vez que le da omega 3 en condiciones, que tiene una disminución en su patología de TDAH, que cuando se lo deja de dar se incrementan los problemas asociados al TDAH, pues se lo vuelve a dar y vuelven a bajar. Es decir, para mí es una persona que tiene una credibilidad alta, altísima, como digo, es jefa de neuropediatría del Monte Sinaí de Nueva York y ella en su hijo lo tiene absolutamente claro, que funciona y que reduce. Pero ya te digo, la comunidad científica tiene que seguir investigando en esta línea. Muchos médicos lo recomiendan ya, junto con los medicamentos que se dan para el TDAH, ya directamente prescriben omega 3. Hablamos del hierro. El hierro en los niños tiene importancia porque son personas que están todo el día en actividad física, que no paran, que normalmente no tienen problemas de hierro, pero que podrían desarrollar algún tipo de este problema. Y en personas adultas también hemos visto, bueno, problemas de anemia, problemas de fatiga, de funcionamiento, no sé, de cualquier tipo de problema. Recordamos que nuestro hierro masticable ahora mismo no está en el catálogo, que tendríamos el hierro con ácido fólico. Y os damos un dato interesante, la vitamina C fija el hierro. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, cuando tenemos una persona con anemia o tenemos una persona que muestra déficit de hierro, a veces nos dice que en su ingesta diaria sí que toma fuentes de hierro, sí que toma alimentos que producen o que contienen ese hierro. El problema puede estar no en la ingesta deficiente de hierro, sino en que la vitamina C no está actuando de forma correcta en él y no está fijando ese hierro. Por tanto, si mantenemos esa conversación, ya sabéis que es muy importante escuchar a las personas en este proyecto cuando queremos recomendarle algo, y nos habla de un déficit de hierro, pero sí nos dice que tiene o que toma alimentos que contienen ese hierro, podemos empezar a probar por la vitamina C. Muy bien, de acuerdo, tómate esta vitamina C, vamos a ver si el hierro que tú ya tomas no se está fijando de forma correcta. Muchas veces esto soluciona el problema y si no conseguimos que ese hierro incremente en análisis, entonces vamos a probar directamente con el hierro. Pero la vitamina C puede ser una solución intermedia en muchos problemas donde por darle mayor cantidad de hierro a veces no conseguimos solucionar el problema porque el problema es que no lo fija de forma correcta porque no tiene vitamina C, pero con esa vitamina C sí podemos conseguir solucionar ese problema. El ácido fólico, fijaos, hay un síndrome que se llama síndrome de deficiencia de ácido fólico, que se caracteriza pues igual que la falta de hierro, fatiga, depresión leve o moderada, todo este tipo de problemas también se pueden solucionar con el ácido fólico y como nosotros lo llevamos acompañado uno con otro, pues mejor que mejor, ¿no? Fijaos, la vitamina B+, la vitamina B, todas las vitaminas del grupo B, junto con el ácido fólico y las vitaminas del grupo B son los que actúan como revitalizadores de la memoria. Esto se ha observado en gente de mediana edad, de edad avanzada, para la recuperación de la memoria. Pero evidentemente, si sabemos que hay elementos que actúan sobre la memoria y que actúan
a lo largo de la vida. Es importante saber también que en niños deben estar presentes y que debemos vigilar la ingesta de vitaminas del grupo B y de ácido fólico para que actúen sobre la memoria y la mejoren. Como conclusiones, bueno, por una parte os vamos a recomendar los 3 libros que a mí me recomendó Luis en su momento, este libro de máximo rendimiento, la Biblia de las vitaminas, que está descatalogado, de hecho podéis ver ahí que pone Discard, es un libro difícil de conseguir, no sé si hoy día de hoy lo podréis volver a conseguir, pero bueno, lo podemos facilitar de alguna manera, y el suplementólogo. Con esos 3 libros uno puede tener prácticamente toda la información necesaria, más el material del que disponemos ya, para manejarse en estos conceptos de nutrición y suplementación en nuestro proyecto. Como conclusión, sí os diría que nos ha quedado mucha información por dar, evidentemente todo el tema de la vitamina C y la cantidad de cosas y beneficios que la vitamina C tiene en los niños, la vitamina E como una de las vitaminas más importantes para el tema cerebral, pero bueno, ampliaremos en un segundo taller o iremos ampliando este taller de forma progresiva para que podáis tener toda esta información. Esperamos que os haya servido y os agradecemos mucho vuestra atención.